El cajón netamente peruano. Sé que fue incorporada a la cultura afroperuana en la compañía de danzas Pancho Fierro. El primer cajón que tuve era de forma horizontal, no era como ahora que es de forma vertical. Durante mi carrera he ido perfeccionando mi forma de toque. Sentí que los graves los sacaba mejor con la palma de las manos y de una forma totalmente distinta a la que usualmente se utiliza. Bueno, para tocar el cajón, siempre trato de inclinar un poco el cajón para tener la espalda recta y la sonoridad salga mucho mejor. Usualmente tocan siempre con el cajón sentado, pero en mi caso, yo inclino el cajón para que pueda salir más redondos y mejor sonido en la caja. Los brazos siempre van de manera como bajándolos, ¿ok? Entonces no tienes por qué hacer esto, sino simplemente dejar que caiga el brazo. La sonoridad es mucho mejor. El cajón es un instrumento que tiene dos sonidos. Tiene el grave y el agudo. Siempre me gusta el color o el sonido a madera. Siempre le pego con la yema de los dedos al filo del cajón. Entonces saco el sonido de madera. En la música afroperuana es muy esencial este sonido de madera. Y es con la yema de los dedos, como ven, con la yema de los dedos. El grave lo toco de arriba a abajo y con la palma de la mano. Pero el usar la palma de la mano no quiere decir que tengas que dejar la mano acá, sino es levantar la mano. El cajón tiene un armónico bien bonito cuando sabes levantar la mano. ¿Ok? Como ven, es de arriba hacia abajo. No es de manera directa, sino es de arriba hacia abajo. Es como un chasquido. Entonces, mezclado los sonidos, suena madera total. El trabajo para hacerlo es tratar de que las dos manos tengan el mismo sonido. Con el correr del tiempo yo pude percibir el sonido de madera mucho mejor. Y opté por utilizar solamente el dedo índice en algunas secciones de lo que tocaba, pero solamente cuando toco el valse, ¿ok? O el vals peruano, para matizar o simplemente por color. Entonces utilizaba el dedo índice, como les digo, la parte del filo del cajón para que salga el sonido madera. ¿Y cómo lo hago? Abanico la mano y dejo caer el dedo. Solamente es el índice, como lo ven. Entonces, cuando ejecuto el cajón, puedo matizar los golpes para no tapar al cantante o tapar al guitarrista. Suena así. Aparte de este sonido, usualmente se usa el sonido más fuerte, que es el de toda la mano, dentro del cajón, que nosotros le llamamos galleta. Usualmente se usa para darle más volumen a la ejecución, que más o menos sería así. Porque si yo uso la parte del filo del cajón, no sonaría, sino sonaría así. Y la diferencia de la galleta es esta. Y estoy usando el mismo
el mismo volumen de sonido. Cuando empecé a sacar el sonido grave, me di cuenta que ambas manos deberían tener el mismo sonido. Entonces, tocaba una madera fuerte, sólida, dura, para comenzar a sacar el mismo sonido. Entonces, no me di cuenta en el transcurso del tiempo que la madera hizo que yo tuviera la misma proporción de fuerza en cada mano. Entonces, el sonido que saco es igual en cada mano. La técnica o el recurso es tocar una madera fuerte con la palma de la mano. Entonces, a la hora que ejecutas el instrumento, como te lo digo, de arriba a abajo, va a sonar igual. Recomiendo usar un tablero o una mesa de un comedor fuerte. No es algo delgado, es algo fuerte. Yo recomendaría que busquen un tablero, una madera fuerte para que puedan golpear y tener el mismo sonido. Les voy a comentar algo que me gustaría ustedes aprendan también. Usualmente hago las bases subdividiendo con notas fantasmas. ¿Qué quiere decir? Que la postura de la mano está, pero no hago el sonido. Por ejemplo, si toco un landó o una zamacueca, siendo yo un solo cajón, hago de esta manera. De esa manera puedo ejecutar el cajón y teniendo más sabor y mejor ejecución, ¿no? Si lo hago de manera rápida, lo van a notar. Voy a realizarlo de manera que ustedes me puedan entender. Una con subdivisión y una sin manos, ¿ok? Suena. Ahora lo voy a hacer con subdivisión fantasma. Usualmente yo hago esta forma de tocar de subdivisiones fantasmas porque tengo un cajón base que me ayuda. Este es el cajón base, pero no puedo chocar con él. Entonces dejo de tocar notas para que él se sienta cómodo y yo también. ¿Qué quiere decir? Entonces así los dos somos uno solo. Para usar los paradiles, como se le llama, uso la técnica del baterista con dobles que me permite hacer los redoblantes con nitidez y no suene mal. Pero lo hago y lo ejecuto con la mano izquierda, que es la mano que nunca dominé y trabajé muchos años para que esta mano sea la que haga todos los temas de paradiles. Y más o menos así. Entonces, si hago una base, puedo hacerlo más eso. Si toco un valses, me sirve mucho.
Como ven, uso el dedo índice para matizar y puedo hacer los paradaires con la mano izquierda. Y lo hacemos más lento para que ustedes entiendan. Bueno, he querido compartir con ustedes la forma en cómo ejecuto yo el cajón, la técnica que he podido desarrollar en el transcurso de todos estos años. Les recomiendo mucha práctica. Nos vemos.